Hermanos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reunión de hoy jueves 14 de septiembre con el tema de los profetas de Israel. Estamos viendo los profetas menores y vamos a ver 3 de ellos el día de hoy. Pero antes que comenzar, quisiera pedir a uno de ustedes que haga una oración inicial. Se ha ofrecido ¿Yo puedo Marcela. hacer? Adelante, Sí. sí, gracias. Ok, a ver. Es una oración por los sacerdotes. Elevemos nuestra oración por todos los sacerdotes. Por sus manos recibimos la vida divina y el anuncio de la palabra de Dios. Ellos necesitan de nuestra oración y la iglesia necesita sacerdotes santos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Marcela. Okay. Entonces vamos a iniciar nuestra reunión de hoy. Miren, hablando de los 12 profetas menores, la semana pasada estudiamos a Oseas. Tiene un libro en 14 capítulos y ha sido, creo, para la gran mayoría, si no para todos, una gratísima sorpresa. El día de hoy hemos preparado 3 profetas menores adicionales. Joel, que se escribe Joel, se puede pronunciar Joel, pero mucho mejor y más propio es la J como Y, ¿no? Joel. Vamos a ver también a Amós y a Abdías. De repente, miren, de los 3 que vamos a ver, Joel, Amós y Abdías, por lo menos 2 son sorpresas totales. De repente los 3, pero de Amós algo más podemos saber. Pero de Joel y Abdías, difícil creo, vamos a ver. Empecemos con Joel. Miren, entonces, la dinámica de hoy es la de todos los jueves, pero vamos a, en aras de ganar tiempo, vamos a ver 3 profetas hoy día. A ver, el profeta Joel, me detengo un minutito. ¿Alguien tiene una idea, más o menos, alguna sospecha un poquitito de él? ¿O es novedad total? Novedad. Sí, pues, pero ¿y alguien más que haya escuchado siquiera? Sí, Joel era un personaje tal o cual, o nada, nada, nada. Es que eso pasa, miren, es interesante comprobarlo. Yo me detengo un minutito, pero para que nos demos cuenta todos, este libro, el libro del profeta Joel, es uno de los 73 libros de la Biblia. Y miren, comprobamos que no tenemos la menor idea. ¿Por qué? Porque si yo les digo el Éxodo, si es que no son expertos, ¿no? Pero el Éxodo lo refieren a Moisés. El Génesis a la creación y los patriarcas. Y así tenemos libros que podemos referenciar. Ni hablar del Evangelio, ¿no? Y el libro de Hechos, los apóstoles, en fin. Pero el libro del profeta Joel, incluso alguien podría decir, oye, no sabía que existía. Miren, es interesante. Nosotros somos católicos practicantes y vamos por lo menos los domingos a misa, cuando no más seguido, pero en los domingos que se lee el Antiguo Testamento, no sé si alguna vez en sus largos años de asistir a misa han tenido una primera lectura del profeta Joel. Seguro que nunca, ¿no? Vamos a ver. Joel, y ahí les digo en la primera viñeta, no, se escribe Joel, pero se pronuncia Joel. Ahora, por favor, si alguien quiere decirle Joel, nadie, tampoco nos vamos a molestar. Porque hay quienes le dicen Joel. No, es como la J en el hebreo es como la Y. Por ejemplo, Jesús es con J y en hebreo se dice Yeshua, ¿no? Ye.
yo. Entonces, Joel, Joel. Y el nombre Joel, como todos los nombres hebreos, tiene un significado. En este es uno muy lindo. Y es Yahvé es Dios. Miren, Joel significa Yahvé es Dios. ¿Y esto cómo? No es ninguna magia. Es que Yahvé realmente son el tetragrama sagrado, ¿no? Las 4 consonantes sagradas, con el nombre que el Señor le da a Moisés. Hemos contado 100 veces esta anécdota. Está en el libro del Éxodo, cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿cómo te llamas? El pueblo me va a preguntar cuál es tu nombre, tengo que decirle, ¿quién me envía? Y el Señor le dice, yo soy el que soy, yo soy el que yo soy el que seré, yo soy el que estaré. Y queda el tetragrama sagrado, YHVH. Ahora, esto, si lo reducimos más, ya en un esfuerzo que hacen los judíos, le dicen yo al Yahvé, yo. Y luego Dios, en el antiguo pueblo hebreo, era él, ¿no? Y de ahí viene el nombre de Dios con terminación. Él, incluso el nombre de los ángeles, Rafael, Miguel, Gabriel. Bueno, entonces, pero esos son detalles ya como que lingüísticos, ¿no? Al final de cuentas, Joel significa Yahvé es Dios. Lindo nombre. ¿Qué podemos decir de Joel? Miren, Joel desempeñó su ministerio en Jerusalén después del regreso del exilio. Este tema ya no debería ser fastidioso para ninguno de ustedes, hermanos, porque lo hemos visto y revisto y lo repetido hasta el cansancio, ¿no? Pero igual, si alguien tuviera todavía algún vacío en esto, o sea, tenga la confianza y dice, ¿cómo es esto? ¿Qué exilio? ¿No? Ya lo hemos visto, pero podría ser que no sea claro para alguien. Miren, yo les comento algo que les dije desde hace varias semanas, cuando hicimos el esfuerzo, que fue creo que un poquito cansado, de narrar un poco la historia de este tiempo de Israel, del pueblo de Israel, ¿no? Les dije, miren, hagan el esfuerzo porque va a servir y va a servir un montón, porque no es la historia de un momento determinado, sino de varios siglos que empiezan con el siglo IX antes de Cristo y siguen el octavo, en el séptimo, en el sexto. ¿No? En el noveno, la amenaza de invasión de imperios extranjeros, que se concreta en el octavo, y el séptimo, en el sexto, sucede también la invasión de la tierra del reino del sur. Entonces, tenemos del siglo IX, el 8, el 7 y el 6 en Israel, en el pueblo de Israel, que son Israel y Judá, toda esta amenaza y esta amenaza que se convierte en realidad, porque lo que en un momento es amenaza luego se concreta y hay invasores, potencias extranjeras, imperios dominantes metidos en la tierra, ¿no? Y eso marca profundamente la historia del pueblo elegido. Por eso es importante y no porque seamos viciosos de la historia, no. La historia es muy bonita, ¿no? Y que esté en su sitio, pero para nosotros es información recontra útil, por lo que les repito. Miren, acá decimos simplemente, hablando de Joel, que desempeñó su ministerio en Jerusalén, Reino del Sur, después del regreso del exilio. No hay que decir más, pero yo añado el exilio babilónico, ¿no? Para que se produzca el exilio es que ya los babilonios
han entrado a Jerusalén, han destruido el templo, han exilado, han llevado a lo mejor del pueblo de Judea a Babilonia. Todo eso lo hemos visto. Y luego se ha producido la toma de posesión de un nuevo imperio, ¿no? Babilonia deja de ser el imperio dominante porque es conquistado por los persas. Y el rey Ciro de Persia, magnánimo, con una mentalidad totalmente distinta y abierta, que como hemos repetido también varias veces, ¿no? Dice, a ver, hermanitos judíos, si ustedes se van a portar bien, paguen sus impuestos, paguen sus tributos, obedezcan, y en esa medida yo los dejo regresar a su tierra. Micrófono, hermana, por favor, ¿quién es? A ver, a ver, ya está. Entonces yo los dejo regresar a su tierra, los ayudo incluso a reconstruir su templo, pero pórtense bien, mantengan el orden. Entonces, es así que se produce el regreso del exilio. Y Joel desempeña su ministerio profético en Jerusalén en esta época, el regreso del exilio. Para el tiempo de Joel ya el templo estaba reconstruido, ¿no? Recordemos, Nabucodonosor y los babilonios habían destruido el templo, pero con el apoyo de Ciro, luego del retorno del exilio, el templo es reconstruido. Y añadimos que en este tiempo Israel gozaba de cierta paz política y también cierta paz religiosa. El pueblo vivía una fe medio adormecida, como sucede, ¿no? O sea, yo soy una persona de fe, pero una fe medio adormecida. Miren, hermanos, eso nos puede pasar hoy. ¿Cuántos hermanos en nuestra fe se definen católicos, pero la tienen esta fe medio adormecida? ¿Cuándo es que la fe salta y se pone efervescente en momentos de crisis, en momentos de dificultad social o personal? Mire, estoy pasando un momento de mi vida tan tranquilo, tan estable, y mi fe se adormece, pero por ahí que Dios no quiere, pero pasa, me vino una enfermedad, me vino un problema económico, un problema familiar, y ahí como la fe se despierta, ¿no? Y nos acordamos del Señor. Es así. Miren, añadimos esta idea que es bien interesante para entender el libro de Joel. Y es que él aprovecha la sacudida que produce la plaga de langostas para exhortar al pueblo de Israel a renovar la fe en Dios, ¿no? O sea, sucede que hay una invasión de langostas, una plaga de langostas en la tierra de Israel, en la tierra del sur, en Judá, pero también al norte. Y Joel aprovecha esto, ¿no? Esto que está sucediendo naturalmente. Imaginemos como un fenómeno del Yahoo que pasó acá, o el fenómeno del niño que puede venir, se teme para el verano, ¿no? En este caso, lo que le sucede a la tierra de Israel no es el Yahoo ni el niño, es una plaga de langostas, pero igual de terrible. Y entonces, Joel aprovecha esta circunstancia para exhortar al pueblo a renovar la fe en Dios. Compara la plaga con un ejército invasor que saquea la ciudad. Y Joel va a presentar el fin de la plaga como la intervención de Dios que atiende a la oración y la penitencia del pueblo. Miren qué bonito, ¿no? Entonces, hay un problema natural, como puede ser un sismo,
como puede ser un tsunami, como puede ser un fenómeno del Niño, como puede ser cualquier otra cosa, como puede ser una sequía, en este caso, es algo comparable, es una plaga de langostas, pero la lectura de Joel es que esta plaga es como un ejército invasor. Entonces, señores, queridos hermanos, renovemos nuestra fe en el Señor, recemos, hagamos penitencia para que el Señor nos proteja. Les digo, miren, es bien, bien entendible, no es ninguna cosa que uno diga esto que antiguo es, no, no, antiguo y actual. El mensaje más importante del libro de Joel contiene tres aspectos, hermanos. Primero, Joel hace un llamado a la penitencia. No, hermanos, reconozcamos que estamos mal y arrepentámonos. Segundo, Joel hace un canto épico sobre el día del Señor y vamos a ver esto. Y tercero, Joel anuncia el Espíritu de Dios que renueva a su pueblo. Y son los tres temas. El libro no es muy largo, entonces son tres temas claros. El llamado a la penitencia, a quién, a este pueblo que está con la fe medio adormecida, relajada. Segundo, un canto por el día del Señor. Y tercero, el anuncio del Espíritu de Dios que renueva a su pueblo. O sea, otra vez, como en los otros casos, el profeta termina con un mensaje muy positivo, pero no parte de algo positivo, parte justamente de una situación que no es la que nadie quiere, pero es una situación real. Añado nada más esta última viñeta y decimos que a pesar de la brevedad del libro, ese tuvo una notable resonancia en el Nuevo Testamento. Parece mentira, si bien no se habla de él, no lo leemos en las lecturas dominicales, pero en el Nuevo Testamento, en varios libros, en Evangelio, en Hechos y en el mismo Apocalipsis, está varias ideas y algunas frases del profeta Joel. Bueno, esto como introducción y entremos a leer algo sobre él entonces. ¿Quién nos ayuda? Esta primera, Joel 1, del 1 al 12. La tierra está de luto. ¿Puedo leer? Claro, Marcela, gracias. La tierra está de luto. Escuchen esto, ancianos. Presten atención. Todos los habitantes del país. ¿Sucedió algo así en los días de ustedes o en los días de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos y estos a los suyos y ellos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo devoró la langosta. Lo que dejó la langosta, lo devoró el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo devoró el roedor. Despierten, borrachos, y lloren. Lamentense todos los bebedores de vino, porque el vino nuevo se les ha retirado de su boca. Un pueblo ha subido contra mi país. Un pueblo poderoso e innumerable, sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Él convirtió su viña en una desolación e hizo trizas mi higuera. Los peló por completo y los derribó, y sus ramas se volvieron blancas. La viña está seca y la higuera marchita. Granados, palmeras y manzanos, todos los árboles del campo se han secado. Sí, el gozo, lleno de confusión, se ha apartado de los seres humanos. Gracias, Marcela. Miren cómo notamos empezando Joel, su libro. Empezamos viendo una situación, como decíamos, tan negativa, ¿no?
desolación, destrucción. Un pueblo poderoso e innumerable ha subido contra mi país. Convirtió mi viña en una desolación. ¿Y cómo están las cosas? La viña está seca, la higuera marchita, el gozo lleno de confusión se ha apartado de los seres humanos. O sea, ya no es solamente la sensación y la vida de un hombre, sino de toda una sociedad, ¿no? Esta sociedad, este pueblo elegido, está viviendo ese momento terrible. Y como les decía, para entenderlo, ¿a qué se refiere? Y por eso en el segundo párrafo lo que le dio Marcela, lo que dejó la oruga lo devoró la langosta, y lo que dejó la langosta lo devoró el pulgón, y lo que devoró el pulgón lo devoró el roedor. Entonces, destrucción sobre destrucción. Está poniendo un símil, pero de algo que el pueblo entiende, porque el pueblo ya ha sabido sufrir la invasión de fuerzas extranjeras que traen destrucción y saqueo. Pero en este caso puntual, lo que ha habido es una plaga natural. La naturaleza se ha ensañado, ¿no? Pero él lo aplica con el mismo criterio. A ver, continuamos. Y miren desde el título, qué hermosura. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Acá, permítanme un comentario y le doy la palabra al que quiera leer. Miren, ¿cuál es la típica de un israelita ante una situación tremenda? Se rasga las vestiduras, se echa cenizas sobre la cabeza. Esa es la señal típica, ¿no? Un israelita del norte o del sur se rasga las vestiduras. Y eso es la señal más clara de que lo que está pasando es tremendo, ¿no? Y acá Joel, miren con qué finura les dice, rasguen su corazón y no sus vestiduras. ¿Quién puede leer? ¿Peri? Ahora, Yes. oráculo del Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamento. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y se arrepiente de tus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición, la ofrenda y la libación para el Señor, su Dios? Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan, perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Gracias, Mari Carmen. Miren qué lindo y a la vez qué fuerte, ¿no? Joel dice, empezando, habla de parte de Dios. Aún ahora vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos, lamentos, lo que significa arrepiéntanse y hagan penitencia, como adelantábamos. Y sigue, desgarren su corazón y no sus vestiduras. Miren que ya lo adelantábamos por el título en rojo, pero ¿no? Esa costumbre, ese rito, ¿no? Me rasgo las vestiduras, no, rasga el corazón.
Vuelve al Señor, que es tu Dios. Y lo que sigue es hermoso también. Miren, porque Él, el Señor, es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Y se arrepiente, ahí me he equivocado, y se arrepiente de sus amenazas, eso no es tus. O sea, es como que el Señor, dándole ese tono tan humano, ¿no? El Señor amenaza, o sea, te portas mal, te voy a hacer tal cosa, pero luego el Señor se arrepiente de sus amenazas. Es hermoso esto, el Señor es bondadoso, es compasivo, lento a la ira y rico en misericordia. Importante que lo mencione claro, ¿no? Porque ¿cómo somos las personas en muchos casos? Lo que en Perú por lo menos llamamos fosforito. Reaccionamos mal, con violencia, ¿no? Fosforito. ¿Y cómo nos define el profeta al Señor? Nos dice, es lento para la ira y a la vez rico en misericordia, rico en amor. Y lo dice antes, es compasivo, es bondadoso. Además, se arrepiente de sus amenazas. Miren esa descripción que hace el profeta, diríamos, del carácter de Dios. Súper interesante. Ahora, ¿es novedad? No es novedad. Les digo, qué lindo que lo diga acá Joel, pero ya estaba dicho. Lo vemos en los salmos, en varios salmos, y lo vemos desde la Torá, desde el primer libro que habla de Moisés, desde el Éxodo. No, este carácter de Dios, lento a la ira y rico en misericordia, eso ya está en el libro del Éxodo. Pero varios salmos lo recogen, varios profetas lo recogen, porque no es Joel el único. Y luego eso se va a seguir tomando en nuestra Biblia como gran característica del Señor, de Dios Padre. Lento a la ira y rico en misericordia. Y habíamos dicho, ¿no?, que el Señor se arrepiente de sus amenazas. Y el segundo párrafo corto dice, ¿quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá? ¿Dejará atrás una bendición? Claro que sí. ¿No? Lo ponen como que el Señor se molesta, pero luego se arrepiente, se echa para atrás y más bien te deja una bendición. Y el tercer párrafo, hermoso también. Toquen la trompeta en Sión. Sión, Jerusalén, ¿no? Prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños, a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba, la recién casada de su lecho nupcial. Entonces, toda una indicación de actuación. No es solamente entonces un estado anímico, un estado espiritual, sino acción. Convoquen, reúnanse, congreguen. Y termina entre el vestíbulo y el altar, y oren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan, perdona, Señor, a tu pueblo. Entonces, la última pregunta con la que termina esta perícopa. ¿Qué se ha de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Comentarios, hermanos, voy a poner el cable un ratito. Ya está. Disculpen, había olvidado conectar mi cable directo del router a la computadora y a veces la señal baja la calidad. Ahorita ya está conectado. Entonces les decía, ¿no? ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios?
Claro, si tú dices, yo soy el pueblo elegido y mi Dios Yahvé es el único, el verdadero Dios, y les pasan cosas como estas calamidades, entonces con toda razón el otro te dice, perdón, micrófono, hermanos, nos ganamos con las conversaciones. Y ya está. Ya la quité. Lo que pasa es que tengo que estar pensando en la presentación y en quitarle los audios a los que no lo hacen, distrae mucho. Pero bueno, entonces les decía con toda razón, los pueblos paganos le preguntan a esos fieles seguidores de Yahvé, ¿y dónde está tu Dios? Como le preguntan a Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan? Miren cuántos siglos después. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no viene y te saca de ahí? Acá comentarios, hermanos. Se entiende a Joel clarito, ¿no? Se ha desconectado un ratito. Parece que ya se está conectando. Ya. Gracias, Augusto. ¿Estoy? Se te escucha, Manuel, ahorita recién estás como conectándote de nuevo, pero no se ve tu video. Ahora. Ya. Ahora sí está perfecto. Sí, lo que pasa es que un error mío, yo siempre para tener una señal estable me conecto con un cable directo de la computadora al router y ahora confiadazo, no sé, se me olvidó. Pero ya lo conecté, ahorita debemos tener señal estable. Bueno, les decía entonces, hermanos, no sé, comentario de lo anterior. Sí, Si no, Manuel Pablo, estaba de esta parte que me mueve realmente ese, donde dice que no se rasguen las vestiduras, sino vuestros corazones que están repletos de pecado, ¿no? Y esto es fuertísimo por cuanto eso se hacían los judíos, ¿no? Rasgarse las vestiduras. Y ahora nuestros corazones tenemos que moverlos al cambio, hacer la voluntad de Dios que es claro, claro. Mira, qué valioso, Julia. Te agradezco por la sí, intervención, porque de verdad si no intervienen es como que yo dejo de profundizar, pero qué bonito lo que dices. ¿Y qué cosa es, si nos ponemos a pensar, rasgar el corazón o rasgar las vestiduras? El rasgarse las vestiduras es una señal externa, ¿de acuerdo? Es un rito judío. Pero el rasgar el corazón es algo mucho más interior. Va mucho más allá del rito, ¿de acuerdo? Entonces, miren, siglos antes de Jesús, siglos antes de que exista nuestra iglesia, y hay personas que nos hablan de parte del Señor y que nos dan esos mensajes. El rito, qué lindo el rito, ¿no? Pero tenemos que ir mucho más allá. mucho, mucho más, mucho más. Muy lindo, Julia. Me les agradezco. Por eso, insisto, es bueno que intervengan, porque si no, se quedan ideas que por ahí no se refuerzan, pero excelente. Y un poco también lo que les decía, no sé si lo ven claro, como Joel nos invita a la acción. No es solamente piensa diferente, mira diferente, ora más, no, actúa. Y en el tercer párrafo que proyectábamos, ¿no? Y que estamos viendo, ayunen, convoquen reunión, reúnan al pueblo, convoquen asamblea, congreguen los ancianos, reúnan a los pequeños, ¿no? Acción, no solamente lo anterior que también es importante, que tiene que ver con intención, actitud, reflexión.
Ya, ok, la reflexión, ya hiciste reflexión, ahora actúa. Y por eso esos verbos tan claros. En fin, vamos, avanzamos entonces. Quería un comentario, un pequeño comentario, Claro, Manuel. adelante, Augusto. Sí, aquí en este pasaje de Joel que prácticamente se comenta todos los años, ¿no? En miércoles de ceniza, Exacto, vemos, y es tan importante porque, como mencionabas, es como ese pasaje que dice, no quiero sacrificio, sino misericordia, ¿no? O sea, está bien las cosas exteriores, pero si no hay esa conversión a la que llama Joel constantemente, eh, prácticamente se está perdiendo el tiempo, ¿no? Y también al final me hizo recordar la última parte ahí en la diapositiva anterior, Manuel, la, la última parte en la diapositiva anterior que la has pasado, ahí está, ahí está. Cuando dicen, ¿dónde está su Dios, no? Y eso es algo que lo escuchamos constantemente hasta ahora, pero de una perspectiva más amplia en la que dicen, aquellos que no creen en Dios dicen, mira, tanto mal en el mundo, tanta miseria, tanta enfermedad. Entonces, ¿cómo puede ser que hay un Dios si hay esto, ¿no? En un sentido más amplio, también se aplica en estos tiempos esa crítica, ¿no? sí, 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 sí. A no entender el problema del mal, ¿no? Que habla que, como bien lo mencionabas, otro día vamos a explorar en el libro de Job, ¿no? El Claro, problema del mal, ¿no? sí, Que sí, sí. es Augusto un misterio, ¿no? También, Augusto y Jesús en la cruz, ¿no? claro, Lo sí, sí, veíamos no lo con, entienden. lo veíamos con alguno de ustedes el martes, ¿no? Sí, Jesús en la cruz y la gente le dice, ¿dónde está tu Dios? así. Y hoy que es el día de la Santa Cruz de Jesús, se Claro, celebra la cruz de Jesús, ¿no? El claro, sacrificio de la cruz que es poco entendido por aquellos que no se toman el tiempo para profundizar. claro, claro. Y Augusto nos decía, y agradezco también, y yo les decía en la introducción, que Joel, que parece un libro tan chiquito y tan poco conocido, tiene una tremenda influencia en el Nuevo Testamento y mucha presencia. Y Augusto mencionó una de varias, que es el miércoles de ceniza. Perfecto el aporte. Sí, Cuchi, Sí, gracias. Justamente, Joel, está al inicio, como leíamos, hablando de todo lo que había pasado el pueblo de Israel con las invasiones. Ahora están en una etapa de aparente tranquilidad y de una pasividad en la fe. Esto superficialmente se puede ver así, pero continuaba la opresión económica, la exigencia de, del dinero de la gente que necesitaba por parte de los ancianos, de los sacerdotes, seguían en ese estado, en ese mismo estado de acumulación, de petición, de contribución del dinero en cuanto al trabajo, al salario, a la explotación, y todo eso es una falta grande también del amor, de la caridad y nuevamente, la infidelidad claro, a está Dios. bien, Cuchi, sí, pero mira, eso que tú dices es un poco como que está muy bien, pero te has adelantado porque el profeta que viene, que vamos a ver hoy día, luego es Amós, y Amós resalta mucho más eso. Joel no tanto, Amós mucho más. Pero vamos a ver, pero está muy bien. Entonces, el Señor se compadeció de su pueblo. ¿Quién puede leer? Yo leo. Julia, gracias.
El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. El Señor respondió y dijo a su pueblo: ahora yo les envío el trigo, el vino nuevo y el aceite, y ustedes se saciarán con esto. Nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al que viene del norte lo alejaré de ustedes, lo arrojaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental, su retaguardia hacia el mar occidental, y subirá su hedor, subirá su pestilencia, porque él ha hecho grandes cosas. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia de otoño en su justa medida, e hizo caer sobre ustedes, como en otros tiempos, el aguacero de otoño y de primavera. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite fresco. Así ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor, su Dios, y no hay otro. Mi pueblo jamás quedará confundido. Gracias, Julia. Qué lindo cómo termina, ¿no? Sí, Yo soy el Señor, su Dios, y no hay otro. Ustedes sabrán que yo estoy en medio de Israel. Y se parece tanto a otras, dicho de una manera distinta, pero muy parecida, ¿no? A la idea del mismo nombre de Dios. Otra vez recuerdo el YHWH, Yahvé, cuando se interpretan esas 4 consonantes. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Y esto lo está diciendo Joel también, hablando por Dios. Yo soy el Señor, yo estoy en medio de Israel, yo estoy y estaré, ¿no? Y el martes que terminábamos de leer el Evangelio según Mateo con el grupo y varios de ustedes, cómo el Señor termina el Evangelio diciendo: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, miren, ese mensaje tan cristiano, tan de Jesús, está desde el Antiguo Testamento una y otra vez. Y está en el origen del mismo nombre de Dios. Es bellísimo. A ver, derramaré mi espíritu. Joel capítulo 3. Yo lo leo. Derramaré mi espíritu. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Entonces todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, porque sobre el monte de Sión y en Jerusalén se encontrará refugio, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que llame el Señor. Muchas gracias, Rubén. Miren que acá está el sentido profético de Joel. Acá está claramente, ¿no? Derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Haré prodigios en el cielo y en la tierra. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el sentido profético de Joel. Y
Leemos esta última diapositiva sobre Joel, porque acá termina su... A ver, no, perdón, tenemos un poco... No, ahí terminamos. El Señor será el refugio de su pueblo. ¿Puedo leer? Claro, Emiliano. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios que habitó en Sión, mi santa montaña. Jerusalén será un lugar santo y los extranjeros no pasarán más por allá, por ella. Aquel día las montañas destilarán vino nuevo y manará leche de las colinas. Por todos los torrentes de Judá correrán las aguas y brotará un manantial de la casa del Señor que regará el valle de las acacias. Egipto se convertirá en una desolación y Edom en un desierto desolado a causa de la violencia cometida contra los hijos de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor tendrá su morada en Sión. Gracias, Emiliano. Miren cómo termina entonces el breve libro de Joel de una manera positiva. Se entiende todo, ¿no? Solamente me parece oportuno, ustedes me dirán, en el tercer párrafo menciona a Edom, dice, Egipto se convertirá en una desolación y Edom en un desierto desolado. ¿Qué problema hay con Edom, no? ¿Qué es Edom? Edom es una nación al sur de la tierra de Israel, pero vecina. ¿Cómo se llaman los habitantes de Edom? Si me dicen edomitas, no. Se llaman... No, Edom viene de los idumeos. Perdón, de Edom vienen los idumeos, si quieren tomar nota, ¿no? Entonces así si al de Judá le dicen judío, al de Israel israelita, en el caso de Edom es un poquito particular, a los de Edom le dicen idumeos. Y no sé si esto les despierta algo en el cerebro, porque se acuerdan ya en tiempo de Jesús, el rey Herodes, ¿de dónde es? Es de Idumea. ¿No? Dicen de Herodes, es idumeo. Entonces, si Herodes es idumeo, viene de Edom. ¿Qué pasa con Edom? Es que Edom tiene una bronca histórica con judía, con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Y aquí otra vez si quieren tomar en la misma nota, porque si el habitante de Edom se llama Idumeo, Edom es una ciudad que se forma a partir de ¿quién? A partir de Esaú. ¿Y se acuerdan de Esaú? Miren, Esaú es el hermano mayor de Jacob, o sea, su mellizo, pero que nace primero. Y Jacob le hace trampa. Bueno, y la historia está en el libro del Génesis y es muy simpática, pero tremenda, ¿no? Jacob tramposo. Jacob le hace trampa y obtiene la primogenitura. Entonces, Esaú, que queda desplazado, siendo al que le correspondía la herencia, es este que se va al sur y sus descendientes son los idumeos. Sus descendientes son los que viven en Edom. Entonces vamos a tener de la descendencia de Abraham,
de Isaac y de Jacob. No, Jacob tiene, don Isaac tiene 2 hijos, o sea, Abraham tiene 2 nietos, Esaú y Jacob. Esaú forma Edom y Jacob, que le cambió de nombre el Señor a Israel, y las 12 tribus de Israel. Entonces, esa bronca original se mantiene por las generaciones, miren. Y vamos a verlo luego con más detalle. Yo les he adelantado, pero esto va a dar pie a un comentario más grande. El tema de Edom y los idumeos. Pero quería solamente adelantar para entender. Egipto se convertirá en una desolación y Edom en un desierto desolado. Jerusalén será habitada para siempre por todas las generaciones. El Señor tendrá su morada en Sión. El Señor tendrá su morada en Jerusalén. Un final feliz en la profecía de Joel. A ver, vamos a avanzar y tenemos al profeta Amós. Amós tiene 9 capítulos y vamos a verlo porque el compromiso de hoy es trabajar Joel, que acabamos de ver, Amós y Abdías. Veamos de Amós. Acá algunas ideas. Miren, Amós era, como decimos, un pastor de ovejas de un pueblito cercano a Belén, por ende cercano a Jerusalén, porque Jerusalén está muy cerca de Belén también. Algo que quizás muchos no saben, y es que Amós es el más antiguo de los profetas que escriben. Sus profecías, decimos, son las más antiguas en la Biblia. A partir aproximadamente del año 765 a.C., poco antes que Isaías. Y lo simpático, además, lo particular, es que siendo que Amós es un pastor de ovejas del reino del sur, el Señor lo envía a profetizar en el reino del norte. El reino del norte que en este momento vivía una gran bonanza. Amós obedece el mandato del Señor y va al reino del norte y enfrenta de manera muy especial lo que él advierte que es injusticia social, lo que él advierte que es falsa piedad. Y lo va a denunciar a voz en cuello. Su mensaje deja claro que Dios no bendice los abusos de los poderosos ni tolera la miseria de los oprimidos, que el bienestar y la prosperidad de las capas altas de la sociedad son contrarios al corazón de Dios cuando se construyen sobre la pobreza y la opresión de los más débiles. Entonces lo que decía nuestra hermana hace un momentito se aplica mucho más a Amós. Definitivamente la situación de injusticia está, pero el que se pone fuerte contra eso, más que ninguno, es Amós. Por ahí entonces que Amós va a ser conocido en algunos círculos como el profeta de la justicia social. A ver, decimos que el profeta tiene la audacia, la valentía, el coraje de profetizar la caída de Israel en una época de holgura económica. ¿Qué pasa, no? Si tú vives en una sociedad con holgura, con tranquilidad económica, eso como que te da una fuerte sensación de seguridad. Pero Amós va a decir es una falsa seguridad. Amós va a denunciar las ceremonias religiosas que cumplen con los detalles rituales, pero que ignoran la necesidad de los otros, sobre todo de los pobres. Entonces, este profeta Amós va a poner el dedo sobre la llaga en lo que es la injusticia, la opresión. Pero va a concluir con un mensaje positivo, como los demás profetas. A ver, vamos a leerlo. Contra ustedes, israelitas. Amós capítulo 3. Escuchen esta palabra.
que el Señor pronuncia contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra. Por eso les haré rendir cuenta de todas sus iniquidades. ¿Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo? Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. Escuchen y atestiguen contra la casa de Jacob, oráculo del Señor de los ejércitos. El día en que yo castigue a Israel por sus crímenes, castigaré los altares de Betel. Los ángulos del altar serán demolidos y caerán por tierra. Derribaré la casa de invierno junto con la casa de verano. Desaparecerán las casas de marfil y las mansiones se derrumbarán, oráculo del Señor. Muy bien, Tita, muchas gracias. Y vamos a ver esta narración, vamos a continuarla para agarrarle más el sentido. Miren, búsquenme a mí y vivirán. Amós capítulo 5. Búsquenme a mí y vivirán. Así habla el Señor a la casa de Israel. Búsquenme a mí y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre la casa de José y devore a Betel sin que nadie lo apague. Por haber esquilmado al débil, exigiéndole un tributo de grano, esas casas de piedras talladas que ustedes construyeron no las habitarán. De esas viñas selectas que plantaron no beberán el vino, porque yo conozco la multitud de sus crímenes y la enormidad de sus pecados. Opresores del justo que exigen rescate y atropellan a los pobres en la puerta. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿Qué será para ustedes el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Aleja de mí el bullicio de tus cantos. No quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Muchas gracias, Cuchi. Mira, y acá está justo lo que tú comentaste antes, ¿no? Está el tema, el segundo párrafo. ¿Cuál es el pecado que está señalando Amós? Haber esquilmado al débil, exigiéndole un tributo de grano, ¿no? Y termina que la justicia corra como un torrente inagotable. ¿Por qué? Porque Amós ve injusticia, ve abuso, ve opresión y se rebela contra eso. Eso no puede entrar en el plan de Dios y lo denuncia. Miren, entonces, ustedes que pisotean a los indigentes, Amós capítulo 8. Leela, escuchen esto, ustedes que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuánto pasará el el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos los medios, aumentaremos el precio, falsearemos la balanza para defraudar, compraremos a los débiles con dinero y al indígena por un par de sandalias, venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré ninguna de sus acciones. No temblará la tierra a causa de esto y estarán de duelo todos los habitantes. Crecerá toda entera como el Nilo, no se hinchará y bajará como el río de Egipto. Gracias, Mary. Miren entonces la denuncia de Amós, ¿no? Escuchen esto ustedes los que pisotean al indigente
para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen como que se preocupan. ¿Cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano? Y el sábado para dar salida al trigo. Disminuiremos la medida. Aumentaremos el peso. Es decir, el viejo truco del comerciante astuto y deshonesto, ¿no? Entonces, te aumenta el precio, te baja el peso. Si tú le vas a vender tu grano, te dice, me estás entregando 800 gramos y te roba 200. Si te va a vender, te sube el precio. Dice, falseamos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente, al pobre, por un par de sandalias. Venderemos hasta los desechos del trigo. ¿Y cuál es el pecado en vender los desechos del trigo? Que es establecido ya desde la Torá, que los desechos del trigo se dejan en el campo, porque hay gente tan pobre que sobrevive con esos desechos. Entonces, si tú recoges hasta los desechos, a esa gente tan pobre no le dejas nada. Entonces, en ese sentido, miren cómo resume el primer párrafo lo que Amós advierte como pecado del pueblo. Otros profetas han resaltado mucho más la infidelidad al Señor, lo tenemos claro. Pero acá el complemento de Amós es muy propio. Y también se ve en otros profetas, pero no con la fuerza, pone Amós, ¿no? Porque realmente las dos grandes faltas del pueblo con Dios son, uno, la infidelidad a Dios, adorar a otros dioses, uno, y dos, ese maltrato al otro, esa injusticia, esa explotación. Son las dos grandes fuentes de pecado que resalta uno y otro profeta con más o menos énfasis. Pero aquí Amós le da toda la fuerza a lo que decíamos, ¿no? La injusticia, el maltrato al pobre. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos? Sí. Que, perdón, cuando estaba leyendo, no era inevitable ponerlo en tiempo presente, porque es lo que veo, lo que siento, a, esa indiferencia tan grande hacia, hacia la gente más necesitada que tiene que buscar muchas veces en los basurales algo para comer. Duele mucho porque hay una injusticia tan tremenda. Esto no ha variado. Hasta la actualidad se sigue viendo esto. Se busca y hace uno, procura en la medida paliar las necesidades bueno, de los más débiles, pero no es suficiente. ¿Cómo ha de dolerle a Dios el trato que reciben sus hijos más pequeñitos, más débiles, nuestros hermanos? Y la injusticia sigue, pero la fe, la esperanza, la confianza en Dios es más grande y Él actuará en su tiempo. Claro, claro. Muchas gracias, Cuchi, por tu comentario. Miren, y sí, entonces Cuchi nos refuerza esta idea y eso es lo que está señalando con el dedo bien grande el profeta Amós. Y en el Nuevo Testamento tenemos un Amós también, digamos, si queremos, un poco forzando la figura, no quiero reducirlo
y simplificarlo, pero digamos, ¿quién sería el correlato de Amós en el Nuevo Testamento? ¿Quién se anima? Solamente un nombre. Pablo. No, Lucas. Lucas. Y justamente estamos leyendo en los evangelios del día. Los fines de semana se lee a Mateo, que es el año del ciclo A. Pero el día de semana está tocando Lucas ya desde la semana pasada. Y se ve claro, ¿no? Por ejemplo, la bienaventuranza que Mateo escribe y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Lucas escribe y dice, bienaventurados los pobres. Punto. ¿No? Una señal, pero hay muchos más detalles. O sea, digamos que lo que es Amós entre los profetas es Lucas entre los evangelistas. Ese señalar la indiferencia. Claro, Amós es un bárbaro en el tema. Y les digo tanto así que ha pasado a ser recordado y reconocido en nuestra iglesia como el profeta de la injusticia social, o de la justicia social, mejor dicho, ¿no? Es un luchador por la justicia social. Y si alguien como Amós viviera hoy, cuidado, ¿no? ¿Cómo lo tacharían? Si alguien como Amós fuera sacerdote y tuviera esa prédica, ¿qué le dirían? De caviar para arriba, ¿no? No quiero profundizar en eso, pero para que se den cuenta. O sea, es que hablar de las pobres y de la insensibilidad es algo tan cristiano, pero también algo tan politizado, ¿no? Y si tú hablas en esos términos, te tachan de caviar y de ahí para arriba. Y si no, escuchemos lo que dicen, que tampoco quiero entrar en polémica, pero me parece tan injusto, ¿no? Lo que hablan del cardenal arzobispo de Lima o del propio Papa Francisco. Y lo habla gente de la iglesia, da mucha pena. Es que ponerse del lado del pobre, hay gente que no le calza en el cerebro. Sí, Guillermo, tú querías comentar algo. Sí, yo quería decir, antes de que se me vaya la idea, quiero coger lo que acabas de decir, ¿no? El arzobispo de Lima, y el Papa, obviamente, ¿no? Hablar de los pobres hay que hacerlo inevitablemente porque Jesucristo habla de los pobres. Se dedica a los pobres y a los enfermos, a los menesterosos. Entonces, lo que decía la hermana en su comentario, que me ha tocado verdaderamente, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo sufrirá Dios? Todo lo que detalla aquí el profeta con sus hermanos actuales. Y eso está en San Mateo 25, cuando él dice, tuve hambre y me dieron de comer. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Cuando lo hicieron con mis hermanos los más pobres. Entonces, lo que dice el profeta aquí, 800 años, dices, antes de Cristo, y ahora, 2800 años antes de Cristo, la situación sigue siendo la misma. Uno de los problemas más serios en nuestro país es la desigualdad. Si el expresidente que está ahora purgando prisión por un falso golpe ganó las elecciones del 2021, es precisamente porque la desigualdad les llevó a la coronilla a la mayoría de los peruanos. Entonces, el reclamo del Señor en la época de los profetas, en la época del Señor Jesús, y ahora es el mismo. Por eso nosotros tenemos que responder qué hacer. Y eso tiene que descubrirlo cada uno. Bien dicho, Guillermo. Y mira, nos lleva a un
terreno que nuestra propia iglesia ha trabajado y trabaja permanentemente. Pero no es materia de estas reuniones, ¿no? Pero en algún momento se puede ver, aunque sea como resumen, y es la doctrina social de la iglesia. O sea, este tema que ha planteado Guillermo y que ha planteado Cuchi, la iglesia lo aborda, no es que lo abordó, lo aborda. La doctrina social de la iglesia es un cuerpo de doctrina que recoge la posición de la iglesia ante esos problemas reales y objetivos. Pero bien dicho, ¿no? Augusto, adelante. Sí, comentando la actualidad, yo creo que en la actualidad estamos viviendo una época que muchos la magnifican para un lado, sin, por ejemplo, sabemos que en la teología de la liberación se fueron ya para un lado, ¿no? Era todos los pobres, pero no se hablaba de la conversión espiritual, ¿no? Era más una ayudar a los pobres, lo cual está muy bien, porque eso es parte de la doctrina social de la iglesia. Pero la principal misión de la iglesia es el salvar de las almas, ¿no? Ahora, tener una postura mixta en que ayudes a los pobres a tratar de que la gente recupere, tenga una vida digna, muy bien, pero también ayudes a la conversión, a que la gente se acerque a Dios, porque ¿qué pasaba? A veces iban a la iglesia para que les den víveres y luego se iban a a las iglesias protestantes para que les hablen de Dios. En la iglesia le hablaban de los... No le hablaban de Dios, sino otras cosas. Entonces se puede llegar a un extremo. Yo creo que en la actualidad estamos viendo un regreso a ese medio, ¿no? A ese justo medio en que es ayudar a los pobres, pero también a la parte material, pero también sobre todo a la parte espiritual, ¿no? Que es la principal misión que debe tener la iglesia. No somos una ONG, sino estamos dedicados a tratar a la salvación de las almas, a la vida eterna, ¿no? A la conversión y por supuesto también ayudando a lo material cuando se puede. Claro. Bien, perfecto. Entonces, miren cómo vamos enriqueciendo. Y avanzamos aquí. Amós, capítulo 8. Hambre de la palabra del Señor. Esto es una maravilla. Miren, leámoslo y por favor, bien atentos. Miren qué lindo. Hambre de la palabra del Señor. ¿Quién puede leerlo? Yo leo. Yo leo. Aquel día, Ya. oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura. Vendrán días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Se arrastrarán de un mar a otro e irán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Aquel día desfallecerán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes, los que juran por el ídolo de Samaria, diciendo, por la vida de tu Dios Dan, y por la vida de tu poder Berseba, todos ellos caerán para no levantarse más. Gracias, Juanina. Miren qué interesante, que enviaré hambre sobre el país, dice el Señor a través de Amós. Pero dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo se complementa con lo que la intervención de Augusto, ¿no? Este mismo profeta, que es el que señala la injusticia, la mala distribución de la riqueza, la pobreza, este mismo dice, enviaré hambre sobre el país, pero hambre de escuchar la palabra del Señor. Y bendito sea ese hambre, ¿no?
Pocos tienen ese hambre. El grupo nuestro, por ejemplo, lo tiene. Y por eso tienen la perseverancia que yo agradezco y felicito semana a semana. Pero tienen esa hambre de escuchar la palabra del Señor. Otros no les interesa. Pero qué lindo, mira, Amós 800 años antes de Jesús. Como decía Guillermo hace un ratito, 2800 años desde nuestro tiempo. 2800 años, es un montonal. Y dice, enviaré hambre sobre todo el país. Hambre de escuchar la palabra de Dios. Y hay que decir amén. Que haya esa hambre, ¿no? ¿Y qué le daremos de comer a los hambrientos en la palabra del Señor? Como vimos en un profeta anterior, ¿no? Abre la boca y come. Cómete la Biblia, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros. Miren qué lindo. A ver, vamos a avanzar. Yo haré regresar a los cautivos. Acá terminamos con Amós. Yo leo. Yani. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que siega y el que vendimia al que siembra. Las montañas harán correr el vino nuevo y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor, tu Dios. Gracias, Eni. Miren, y acá concluimos con el libro del profeta Amós. Hemos visto entonces hoy a dos profetas y tenemos unos minutitos más para el profeta Abdías, que tiene solamente un capítulo. Nos va a calzar perfecto el tiempo. Y vamos a estar de acuerdo con el plan que había preparado para hoy. Vamos a leer entonces, conocer un poquito y leer al breve Abdías. Miren, decimos de Abdías, es el libro más breve del Antiguo Testamento. Solo tiene un capítulo. Si ustedes miran en su Biblia, van a encontrar 2 caritas, está todo el libro de Abdías. En 2 caritas. Si fuera un formato más grande, sería una página. ¿Qué podemos decir de Abdías? Que él vive en Jerusalén cuando Jerusalén está sitiada por los babilonios. Eso es en el siglo VI antes de Cristo. ¿No? Entonces, Abdías, ¿con quién es contemporáneo? Lo podemos ubicar al toque. ¿Quién vive el sitio de Jerusalén? Lo vive Jeremías, lo vive Ezequiel. Abdías se ocupa de la nación hermana de Edom. Bueno, ya hicimos el ejercicio de quiénes eran. De Edom, los habitantes de Edom son los idumeos. El pueblo de Edom proviene de Esaú. Les adelantaba también el hermano mellizo mayor de Jacob. Y eso lo pueden ver en Génesis 25:30. Edom era un pueblo hermano de Israel, pero nunca tuvieron buenas relaciones. Y resalto nunca. Desde la disputa entre los 2 hermanos, ¿no? Entonces, Esaú y Jacob
el hijo mayor, y el segundo hijo de Isaac. Desde que nacen empieza la bronca. Abdías, este profeta breve, reprocha a los edomitas, a los idumeos, el haberse puesto del lado de Nabucodonosor y haberse alegrado de la caída de Judá, del reino del sur. Por ello profetizó contra Edom, acusándolo de no ayudar a sus hermanos, sino aprovecharse de su desgracia y saquearlos. El libro de Abdías anuncia que el día del Señor será castigo para las naciones enemigas de Israel y liberación para los desterrados de Jerusalén. Miren, entonces podemos entender a Abdías. Su brevísimo libro trata de un tema y es el vecino pueblo de Edom, entre comillas, el hermano pueblo de Edom, que cuando el reino del sur, el reino de Judá, es invadido por los babilonios, los idumeos, los habitantes de Edom, no ayudan para nada. Al contrario, ayudan al invasor y lo saquean. Pero quizás lo que más les duela, porque enfrentarse a Babilonia era también riesgo gigantesco para ningún otro pueblo, ¿no? Pero lo que más queda en el dolor del pueblo de Judá, de los judíos, es que los idumeos se regocijan de la derrota de Judea. No sé, mira, un ejemplo rápido y deportivo. Si tú eres hincha de la U y el Alianza pierde, aunque tu equipo no haya jugado, pero el Alianza pierde y el hincha de la U se pone contento. Y a la vez, o al revés, perdón, el hincha de la Alianza goza cuando pierde la U. Es un poco llevándolo acá. Edom disfruta con la derrota de Judea. Vamos a leer un poquito, a ver. Son solamente 2 diapositivas, porque les digo, el libro es tan chiquito que ni siquiera cuando vemos arriba ABD, que son las siglas del libro de Abdías, versículos del 1 al 8, no hay capítulo. Es un solo capítulo, pues. ¿Quién puede leerlo? Visión de Abdías sobre Edom. Hemos oído un mensaje de parte del Señor. Un heraldo ha sido enviado a las naciones. De pie, al asalto de la ciudad, al combate. Así habla el Señor. Yo te hago pequeño entre los pueblos. Tú eres el más despreciado. La soberbia de tu corazón te engañó, a ti que habitas en las hendiduras de la roca, que pones tu morada en las alturas, y dices en tu corazón, ¿quién me precipitará por tierra? Aunque te encumbres como el águila, aunque coloques tu nido entre las estrellas, de allí te precipitaré, oráculo del Señor. Si vinieran ladrones a tu casa o asaltantes nocturnos, ¿se llevarían más de lo que necesitan? Si vinieran vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? En cambio tú, ¿cómo has sido arrasado? ¿Acaso ese día, oráculo del Señor, no haré desaparecer a los sabios de Edom y la inteligencia de la montaña de Esaú? Miren, y Tita, ¿puedes seguir leyendo? Mira, acá termina. Ya. No mires con aire de triunfo a tu hermano en el día de su desastre. No te alegres por los hijos de Judá en el día de su perdición. No profieras insolencias en el día de la angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina.
No te regocijes también tú al ver su desgracia en el día de su ruina. No extiendas tu mano hacia sus riquezas en el día de su ruina, porque está cerca el día del Señor contra todas las naciones. Lo mismo que tú has hecho, se te hará a ti. Tu merecido recaerá sobre tu cabeza. Sí, como ustedes bebieron sobre mi montaña santa, así beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y se hartarán, y serán como si nunca hubieran existido. Pero sobre la montaña de Sión habrá refugiados. Ese será un lugar santo, y la casa de Jacob reconquistará sus posesiones. La casa de Jacob será un fuego, la casa de José una llama, y la casa de Esaú la paja. La abrazarán y la consumirán, y no habrá sobrevivientes en la casa de Esaú, porque ha hablado el Señor. Gracias, Tita. Miren, el último párrafo, las últimas líneas aclaran todo. Y ahí es el sentido profético, que para nosotros cristianos no tiene mucho sabor, pero para un judío sí. Y es por esa rivalidad que ellos tienen. Miren cómo termina las últimas líneas del último párrafo. La casa de Jacob será un fuego. La casa de José una llama. José, hijo de Jacob, ¿no? Entonces, Jacob y José serán fuego y llama. Y la casa de Esaú, la paja. O sea, el fuego quema la paja, ¿no? La abrazarán y la consumirán. Y no habrá sobrevivientes en la casa de Esaú. Ha hablado el Señor. Y ya vimos cuál es la casa de Esaú, ¿no? Es esta nación de los idumeos. Entonces, esta corta profecía de Abdías está en la Biblia hebrea y la hereda nuestra Biblia cristiana, pero el sentido se lo da más la bronca entre ellos que para nosotros, ¿no? Bueno, hermanos, entonces aquí quedamos. Y miren, he puesto en negrita los profetas menores que todavía nos faltan. Yo calculo que al ritmo que vamos, necesitemos 3 semanas más, ¿no? Entonces, no es una fecha segura, pero digamos, más o menos, yo me voy proyectando 3 semanas. Podemos ir terminando con los profetas menores para hacer un cierre de los profetas, que sería bien importante también dedicarnos una sesión entera, hacer una sesión de cierre con todos los profetas y a reflexionar sobre la experiencia vivida y compartida. ¿Qué es el movimiento profético? ¿Quién es un profeta de Israel? ¿Qué mensaje traen? ¿Viven en cualquier momento o en algún momento particular? En fin, hay temas comunes y también un poco tratar de identificar qué diferencia un profeta de otro. Entonces, esto nos podría llevar, después de las 3 semanas por delante, para terminar de ver uno por uno los profetas, una sesión más para dialogar como una conclusión y un cierre del movimiento profético en Israel. Ok, hermanos, entonces, por lo menos esa es la intención. Yo les agradezco muchísimo nuevamente su perseverancia, su paciencia, y a ver si alguno de ustedes quisiera hacer una oración final.